Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Cuando hablamos de comportamientos en seguridad siempre decimos que los comportamientos son observables. En esta oportunidad vamos a agregar algo más. Los comportamientos son observables y son gestionables. Podemos ubicar los comportamientos dentro de una estructura piramidal en donde los comportamientos están en el centro. Por debajo de los mismos existe toda una estructura subyacente a los que llamamos precursores de los comportamientos. Los precursores son aquellos componentes del sistema organizacional que habilitan a los comportamientos para que estos ocurran. Están en la base de la pirámide y tienen que ver con cuestiones sistémicas. Tienen que ver, por ejemplo, con políticas que no se cumplen, procedimientos que existen pero que nadie cumple y que todos aceptan que el procedimiento no se cumpla, facilidades inadecuadas en las instalaciones, provisión inadecuada de elementos, personas que no cumplen las normas de seguridad y son habilitadas para eso, en fin, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la persona, con lo que la persona ve y con lo que la persona aprende. No nos olvidemos que aprendemos a través de la experiencia, por eso es muy importante ver los estímulos que el sistema le da a las personas para que aprendan determinadas cosas. Esta base sistémica son los que habilitan, los que promueven cierto tipo de comportamientos. Y por encima de los comportamientos están las consecuencias. Las consecuencias que son, como la palabra lo dice, lo que ocurre como consecuencia del comportamiento ejecutado. Y esas consecuencias también tienen un gran poder para frenar o para atraer el comportamiento. Por eso los llamamos moderadores. Las consecuencias tienen tres características que las convierten en moderadores atractores o que frenan los procedimientos. La primera característica es la inmediatez. Las consecuencias pueden ser inmediatas o tardías. Cuando la consecuencia es inmediata, es mucho más fuerte que la consecuencia tardía. La segunda característica es la certeza. Puede ser cierta o incierta. Cierta quiere decir que inevitablemente va a ocurrir después que se ejecute el comportamiento. Incierta quiere decir que puede ocurrir o no. Las lesiones, por ejemplo, son inciertas, son consecuencias inciertas, porque no siempre que yo tenga un comportamiento inseguro, indefectiblemente se da una lesión a consecuencia. Con lo cual, ciertas o inciertas. Y por último, tenemos la connotación, positiva o negativa. Son mucho más fuertes las consecuencias que tienen connotación positiva que las consecuencias que tienen connotación negativa. Estos tres factores definen la potencia o el poder que tiene una consecuencia para moderar un comportamiento. Es decir, para hacer que el comportamiento no ocurra o para fomentar que ese comportamiento ocurra, para frenarlo, para detenerlo o para traccionarlo. Ahora, esta consecuencia, a no caer en la trampa, es la consecuencia que tiene estas características, pero vista del lado de la persona que ejecuta el comportamiento, no del lado del observador, es del lado del observado. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Supongamos que el supervisor ve al trabajador que está trabajando haciendo una tarea para la cual se requiere guantes y no está usando los guantes requeridos. Desde la perspectiva del supervisor, la consecuencia es que un trabajo ejecutado de esa forma podría resultar en lesiones en las manos. Veamos cómo funciona esto desde el punto de vista de las características de la consecuencia. La consecuencia es inmediata. La consecuencia es incierta. No siempre que yo no use guantes voy a tener una lesión. La consecuencia es negativa. La connotación de la lesión es negativa. Veamos cómo se ve esto del lado del trabajador. El trabajador no usa los guantes porque él percibe y está convencido que al no usarlos tiene una mayor sensibilidad en las manos que le permite manejar con mayor destreza herramientas pequeñas. Para el trabajador, la consecuencia es inmediata.
es cierta. Siempre que yo no use guantes voy a tener esa sensación de mayor sensibilidad. Y finalmente es positiva. Esta consecuencia es muy potente, es un gran atractor para el comportamiento. Quiere decir que lo más probable es que ese trabajador continúe ejecutando ese comportamiento porque la consecuencia que él percibe es mucho más potente que la que el supervisor estaba percibiendo, que acuérdense que era inmediata, incierta y negativa. Finalmente, no existe la receta mágica para gestionar los comportamientos. Lo que sí es importante es entender esta dinámica de los precursores y de los moderadores y accionar sobre los precursores y los moderadores. Es importante, como regla general, tener un buen programa, un programa robusto de observación de comportamientos, tener una metodología determinada y sistemática, para identificar cuáles son los precursores y los moderadores y finalmente definir fehacientemente con acciones concretas qué es lo que voy a hacer una vez que he identificado cada precursor y cada moderador. Espero que esta información les haya servido. Gracias por su atención.